Continuamos esta semana con nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando en el libro de Éxodo la experiencia gloriosa del pueblo de Israel, partiendo de su experiencia horrible de la esclavitud en la tierra de Egipto, hacia la experiencia de su camino hacia la libertad, cruzando el terrible desierto de Egipto para llegar a la tierra prometida. Nuestro tema de hoy, del capítulo 15, versículo 1 hasta el 21, el canto de los redimidos. Los judíos pasaron a través del Mar Rojo con toda seguridad porque Dios intervino e hizo grandes milagros. La gente liberada por Dios experimenta la protección de Dios. Cuando Dios interviene en la vida de ellos no pueden calcular la grandeza de la manifestación del poder de Dios que ellos van a conocer. Esta gente caminó a través del Mar Rojo por la tierra seca. ¿Quién puede concebir algo así? Cuando el pueblo de Israel está acorralado, sitiado entre el ejército de los egipcios, Faraón y sus 600 carruajes de guerra con hombres armados, y frente a ellos el Mar Rojo, pensarían que todo estaba perdido. Su clamor a Moisés manifestaba eso, su estado de impotencia. Pensaban, ya aquí vamos a morir. Era mejor la esclavitud de Egipto que ser sepultados en este desierto frente a un mar. Bueno, pero Dios se traía algo entre manos que ellos no podían concebir. Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que marche. ¿Hacia dónde van a marchar? Si marchan en la dirección de sus enemigos, que saben que vienen armados, saben que van a acabar con ellos. Pero si marchan hacia el mar, la única otra alternativa, ¿qué puede suceder? Pero en obediencia a lo que Dios ordene, la Escritura dice que Dios le dijo a Moisés, toca el agua con tu vara. Y a medida que el pueblo marchaba, las aguas del Mar Rojo se iban abriendo y pasaron en seco. Miles y miles de judíos, en obediencia a Dios en medio de sus luchas humanas, pasaron por el fondo del mar en tierra seca. Ejércitos de Faraón que siguen a este pueblo pretenden también pasar por el mar en seco. ¿Y cómo terminaron? Bueno, ellos venían persiguiendo al pueblo de Dios. Los milagros que ellos vieron que Moisés hizo en Egipto bajo la dirección de Dios con Aarón y aquella preciosa vara, de pronto lo quisieron reproducir, pero en la capacidad humana, en el poder de la carne del hombre, no se pueden reproducir las obras de Dios. Cada vez que ellos trataban de imitar los milagros que Dios hacía, las cosas les salían al revés. Pero aquel pueblo que trató de hacer milagros como Dios, los magos y los adivinos egipcios fracasaron. Ahora persiguen a este pueblo y creen que ya los tienen acorralados. Pero Dios se trae algo entre manos. Los ejércitos de Faraón terminan ahogados en el mar persiguiendo a un pueblo al que Dios le permitió pasar por ese mismo mar en seco. Los hijos de Israel, cuando consideran su historia, cuando hablan de su experiencia, nos cuentan la historia en una canción, el canto de los redimidos. Éxodo capítulo 15, versículo 1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Qué hermosa canción de victoria. Ellos empiezan a contar la historia. Versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Su diestra, oh Jehová, ha sido
magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresuraré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Qué impresionante la historia en esta canción. Jehová es mi fortaleza. Cuando pienso en este pueblo recordando su experiencia, las memorias de la esclavitud, ¿qué tenían ellos en su recuerdo que tenía que ver con esa historia? Un pueblo que trabajaba duro por un largo tiempo, trabajo forzoso que se dificultaba cada vez más. Cuando de pronto Moisés le anuncia al pueblo judío que Dios ya los va a sacar de la esclavitud, ellos se emocionan, se desesperan, pero a la vez se alegran. Y cuando llega la noticia a Faraón de que Dios da la orden de que deje a su pueblo salir de la esclavitud, por un lado se enfurece Faraón y cuestiona: ¿quién es Jehová para que yo lo escuche? Como comparándose con Dios, como si él también fuera todopoderoso. Pero Faraón va a tener algunas experiencias que le van a demostrar qué frágil es el ser humano por mucho que se la crea. Qué hombre que se quiso igualar a Dios. Pero este pueblo, cuando reacciona y empieza a querer salir de la tierra de esclavitud, porque ese es su anhelo, para ir y adorar a Dios y hacer culto en libertad, se encuentran con un problema. Faraón, en su furia, ordena que se les haga más molesto el trabajo, que le quiten la paja que se le da para hacer ladrillo. Ahora ellos tienen que ir y, aparte de hacer el ladrillo, tienen que ir a conseguir la paja. Los esclavos, unos trabajaban buscando paja y otros trabajaban en hacer el ladrillo. Ahora todos tienen que hacerlo todo y van a tener que rendir la misma cantidad de ladrillo que hacían cuando no tenían que buscar el rastrojo o la paja. Consecuencias: se quejan, están frustrados, se empeora el trabajo para ellos. Claro, también vienen azotes. Los que gobernaban a este pueblo los maltrataban, los querían obligar a rendir la producción como rendían antes, y ahora tenían que hacerlo con más trabajo. Ese ardor de los azotes, la muerte de los infantes, tantas cosas que sufrieron esta gente en el desierto. Anhelaban libertad, pero eran débiles para conseguirla. Ellos querían salir de Egipto, pero no podían hacerlo por su propia cuenta. ¿Recuerda por qué llegaron a ser esclavos en Egipto? Por su rebeldía, por su idolatría, porque no tomaron a Dios en cuenta, porque no le dieron a Dios su lugar. Y ahora quieren salir de las consecuencias de su error por sus propias cuentas y no lo van a lograr. Pero Dios interviene porque este pueblo se da cuenta de su error. Y Dios interviene con su poder y los libera. Advierto, eso fue un proceso largo. Dios tuvo que lidiar con Moisés. Dios lidió con Faraón. Dios lidió también con los judíos. Todos tenían que aprender un poco en el proceso y esto va a tomar tiempo. A nosotros no nos gusta que las cosas tomen tiempo. Queremos la acción de Dios súbita, rápida y que todo termine. Pero no podríamos aprender lo mucho que aprendemos cuando tenemos que esperar. Pero bueno, Dios interviene con su poder y para muchos el poder de Dios es suficiente. Para este pueblo, después de su experiencia, pueden cantar y ver lo suficiente que es el poder de Dios. Pero mientras que estaban en el proceso, ellos no lo consideraban así. Se desesperaron, estaban ansiosos. Es la razón por la que Jesús en el Sermón del Monte habla de que no estemos afanosos, que no nos dejemos vencer por las situaciones momentáneas de nuestra vida,
sino que confiemos en la provisión de Dios y en el poder de Dios. Bueno, la palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos en el capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo viene contando su historia de los sinsabores de la vida, las experiencias difíciles que ha vivido, pero he podido sostenerme hasta hoy gracias al poder de Cristo que me da fuerza. Este pueblo ha estado luchando con valor. Se han enojado en algunos momentos y han tenido que luchar con su enojo. Bueno, hay muchos que sufren diferentes formas de esclavitud. Algunos son esclavos de su temperamento, de su enojo. ¿No sabe usted cuánta gente refieren los jueces a nuestro programa de Oasis Familiar para atender los problemas de personas cuyo temperamento está fuera de control? No pueden controlar su enojo, son esclavos de su enojo. Y usted necesita ser libre de esa esclavitud. Otros son esclavos del consumo del alcohol y otras sustancias nocivas, las drogas. Algunos son farmacodependientes, algunos son adictos a la Coca-Cola o al azúcar o a la sal. Hay tantas cosas que hacen del ser humano presa, que nos tienen esclavizados. Pero este pueblo que reconoce su estado de esclavitud, cuando reconoce la intervención de Dios y el poder de Dios, se dan cuenta de que no hay nada de lo que Dios no los pueda librar en un proceso a través del cual ellos tendrán mucho que aprender. Quizás tú también estás luchando con temperamento fuera de control y te sientes esclavizado. O quizás también estás luchando con la adicción a alguna sustancia y te sientes esclavizado. O quizás estás luchando con ansiedades, deseando tener paz y no lo logras por tu propia cuenta. En tu fuerza humana no lo vas a lograr. Pero, ¿oíste la canción de este pueblo cuando canta a Dios? Jehová es mi fortaleza. Él es el que me protege. La palabra fortaleza implica algo muy poderoso. Las ciudades fortificadas. La ciudad de Jerusalén hoy, por ejemplo, tiene un muro gigantesco alrededor de ella. 12 puertas gigantescas para entrar a esta ciudad, para diferentes grupos, por diferentes causas, en diferentes lugares. Cuando estudio la historia de Nehemías, la historia nos cuenta que aquellos muros de la ciudad de Jerusalén estaban caídos. Cuando Nehemías se entera del estado de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén, se preocupa porque los muros están derribados, las puertas están quemadas y el pueblo dentro de la ciudad está atemorizado, se siente impotente, están deprimidos, tienen ya 90 años sin esperanza de jamás sentir protección. Pero se levanta Nehemías, obedece a Dios en su tiempo de oración y va y reconstruye los muros de Jerusalén, levanta las puertas, asegura la ciudad. El pueblo que vive dentro de una ciudad fortificada se siente seguro. Pueden ver a su enemigo venir de lejos, pero el enemigo se encuentra con una muralla que protege a este pueblo, que sin esa muralla sería vulnerable. Bueno, Dios es nuestra fortaleza. Hay un himno viejo que dice, nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese es Dios, ese es el pueblo de Israel que reconoce a ese Dios, porque está luchando, pero viene Dios e interviene. En Cristo usted y yo encontramos que nuestras luchas encuentran paz, nuestras ansiedades encuentran paz. Cuando reconocemos nuestras adicciones, nuestra impotencia y clamamos a Dios, encontramos libertad y paz. Con razón el apóstol Pablo escribe en la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza. Lo segundo que encontramos en esta canción de los judíos cuando salen del Mar Rojo por tierra seca, ellos cantan en su canción, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, versículos 11 y 12, capítulo 15 de Éxodo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas,
y hazañas, hacedor de maravillas, de prodigios. Extendiste tu diestra y la tierra se tragó al enemigo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Me encanta la pregunta que postulan en esta parte de la canción. ¿Quién como tú? ¿Habrá alguien comparable a nuestro Dios? Todopoderoso, todo conocimiento, presente en todo lugar. Qué gran Dios es nuestro Dios. No se puede comparar. Hay un coro muy viejo que yo aprendí cuando era un niño. Incomparable es Él. Incomparable es Él. Nadie se le puede comparar. Cuando alguien se le quiere igualar a Dios, ¿cómo termina? La historia reciente nos cuenta de Saddam Hussein. Él creía que él era lo máximo. Él creía que él era la reencarnación de Nabucodonosor y que era el rey sobre Babilonia. Pero ¿cómo terminó Nabucodonosor? ¿Cómo terminó Saddam Hussein? ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Y como termina cualquiera que se le quiere igualar a Dios. En el caso del faraón de los egipcios, él creía que él era Dios y cuestionaba, ¿quién es Jehová para que yo lo escuche? Se quiso igualar a Dios. ¿Y cómo terminó? La historia de esta canción nos cuenta de un fin horrible para aquel faraón y su ejército. Y si vemos un poquito más antes en la historia, la Biblia nos cuenta de Luzbella, aquel arcángel que era el productor de la alabanza en la eternidad para Dios. Él dirigía un coro celestial maravilloso que su dedicación era cantarle alabanzas a Dios. Pero era tan bonita la música y era tan hermosa la canción que de pronto a él se le antojó ser igual a Dios y también recibir la alabanza o la adoración. Como consecuencia, ¿qué sucedió? Nadie se le puede igualar a Dios. Es incomparable. ¿Quién como tú? Y hay tres delineamientos que el texto nos da en la canción. Primero, magnífico en santidad. Nadie lo supera. Nadie como Él. Separado, único, santo, puro, transparente en todas las cosas. Y cuando vemos la santidad de Dios, nos impresionamos. A mí me maravilla cuando leo la historia de Moisés ante la zarza. Él estaba en el lugar donde Dios estaba, pero no sabía. Él estaba viendo una zarza que ardía y no se consumía y le causó curiosidad. En el mundo natural, eso no sucede con frecuencia. Un arbusto seco, prendido en fuego y que no se ha hecho ceniza en cuestión de segundos. Obviamente Moisés se pone curioso y se acerca. Y cuando se acerca, la voz de la zarza ardiente le habla. Quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Si el lugar es santo porque Dios está ahí, ¿qué tan más santo que el lugar es nuestro Dios? ¿Y qué hizo Moisés cuando se concientizó de la realidad de la presencia de Dios? La Escritura dice que no solo se quitó la sandalia, también puso su frente contra el suelo en un acto de reverencia y humillación ante Dios. Magnífico en santidad. La segunda parte de esa estrofa dice que Dios es terrible en loores. Dios hace cosas impresionantes que no caben en la facultad de la mente humana. No podemos entenderlo. ¿Cómo es que Dios hace ciertas cosas? Cosas que no nos imaginamos, que no han subido al corazón del hombre, que nunca se le ocurrió a nadie y Dios las hace. Y eso nos impresiona. Y usa el término terrible. Terrible cuando Dios nos impresiona con sus acciones. Terrible en loores. Qué impresión para el pueblo de Egipto en su ejército y su faraón cuando siguen a este pueblo hacia adentro del Mar Rojo por tierra seca y se van a encontrar con lo terrible de la obra de Dios. Por un lado, el mar se abrió y el pueblo de Dios pasa en seco. Por otro lado, ellos están pasando en seco por el Mar Rojo y cuando todo el ejército está dentro de las profundidades del mar, con la tierra seca, se sueltan aquellas paredes de agua y terminaron todos hundidos en el mar. Dios terrible en loores.
y la otra palabra del mismo texto, hacedor de maravillas. Me encanta leer que la palabra de Dios dice que sus maravillas son más grandes cada día, crecen. Mientras más nos maravillamos, más nos vamos a maravillar. Mientras más le conocemos, más glorioso vemos que es. Mientras más nos acercamos, más poderoso es nuestro Dios, hacedor de maravillas. Si yo me pusiera a contarte las cosas que Dios ha hecho en mi vida, yo te podría decir, soy prueba de las maravillas de Dios. Cuando tenía 17 años, la intervención de la mano de Dios sobre mi salud. Pero más tarde fue algo mucho más grande, una condición mucho peor. Y después de otras 2 décadas, algo mucho peor todavía. Y después de 10 años luchando con un cáncer terminal, sigo viendo las maravillas que Dios puede hacer. No solamente es gobernante supremo de nuestra vida. Cuando uno empieza a observar las intervenciones de Dios, la pregunta es, ¿cuándo es que se convierte Dios en nuestra canción? Yo te puedo compartir. Dios se convierte en nuestra canción cuando nosotros empezamos a verlo como lo que Él es. Es gobernante, pero también es salvador y también es redentor. No solo lo gobierna todo. ¿Sabías? No hay nada que esté fuera de su control. Yo oigo a la gente impresionada y atemorizada por las plagas, por los terremotos, por los desastres naturales que están habiendo en nuestro mundo. Y te digo una cosa, nosotros no tenemos nada que temer, porque todo esto que sucede está bajo el control de Dios. Nada sucede que no esté bajo su control y nosotros estamos controlados por Él en su gobierno. Y aparte de que Él controla el medio en el que vivimos, también nos salva de lo que otros temen. ¿Te diste cuenta de las 10 plagas que sufrió Egipto por causa de la rebeldía del faraón que no dejaba ir al pueblo de Dios de su esclavitud a la libertad? Pero te diste cuenta que cada vez que esas plagas le pegaban a Egipto, el pueblo de Israel estaba protegido, que a ellos no le afectaron las ranas, a ellos no le afectaron los piojos, a ellos no le afectó nada. Ninguna de las plagas afectó al pueblo de Israel. Inclusive, cuando el ángel de la muerte cobraba la vida del primogénito de cada familia en la tierra de Egipto, el ángel no entraba a la casa de una familia judía, de un israelita, aunque estaban en su esclavitud, porque Dios los protegía a ellos del mal, de las plagas que habían en el momento en el que ellos estaban viviendo. No hay que temer. Nuestro Dios es nuestra fortaleza y es la razón por la que nosotros cantamos. Dios no solamente está allá arriba, sino también Él está en nuestro corazón. No estamos aquí en el mundo solos y abandonados. Cristo prometió, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Por eso tenemos esta canción y podemos cantar con alegría, porque Él está en nuestro corazón. Dios no solamente gobierna los planetas, Él sigue gobernando sobre nuestros planes. ¿Ha oído el dicho, el hombre propone y Dios dispone? Cuando usted y yo manejamos nuestra vida, podemos pensar, planear y proyectar, pero nada de lo que planeemos, si no nos conviene, va a ocurrir, porque Dios es soberano y Él no va a permitir que nada suceda que al final no sea para nuestro bien. De pronto pasamos por pruebas y pensamos, Dios me abandonó. No, Dios no te abandonó. Cuando Dios permite el infortunio en tu vida, detrás de ese infortunio para nosotros hay un plan maravilloso de Dios para nuestro crecimiento y nuestra vida en victoria. No solamente Él gobierna el medio en el que vivimos, Él también gobierna nuestros planes y no permite que suceda aquello que al final no nos convenga. Nuestro Dios nos ha dado esta canción. Qué hermosa canción la que este pueblo tiene. Tiene una canción motivada por la intervención de Dios. El mundo necesita escuchar nuestra canción. La gente que nos rodea necesita escuchar la razón por la que cantamos. Y algunos serían impresionados, maravillados por lo que nuestra canción dice. Permítele a ese mundo que te rodea, a tu familia, a tus amigos, escuchar esta canción.
En nuestro caso escuchamos la canción de los redimidos, la canción del pueblo de Israel, y la pregunta es, ¿y tú y yo tendremos también nuestra canción? Nuestra canción contará la historia de cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas. A mí me encanta escuchar y observar lo que comunican las canciones que la iglesia cristiana canta hoy en el mundo entero. Lo otro que me enseña este texto a partir del versículo 13 es que el Señor ha venido a ser nuestra salvación. Versículo 13 dice en la canción, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Versículo 14, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, y la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. El Señor ha venido a ser nuestra salvación. Condujiste en tu misericordia a este pueblo. Es la parte de la canción donde se concluye toda la historia. Dios condujo en su misericordia a este pueblo. ¿Qué significa eso? Que alabamos a nuestro Dios cantando por su misericordia. Alabamos a Dios en nuestra canción porque nos dirige, nos conduce, nos guía. Qué maravilloso nuestro Dios. No nos deja solos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y la pregunta es, ¿para qué? Va a ir con nosotros para guiarnos. Va a ir con nosotros por quien Él es. Es nuestro Dios todopoderoso y no nos dejará ni nos desamparará. Va a ir con nosotros para guiarnos en cada decisión de cada día, en cada momento que vivimos. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos guía a las decisiones correctas. Si nos mantenemos conscientes de Dios y damos la oportunidad, nos damos cuenta, si le damos tiempo a que Dios nos muestre que Él está en el volante, Él está en el timón, Él está dirigiendo, Él es el capitán, nosotros podemos entonces reconocer la grandeza de nuestro Dios y su santidad. Mientras más le conocemos, más vemos lo glorioso que es nuestro Dios. Cantamos a Dios por su salvación. Me gustan esas palabras. Condujiste en tu misericordia a este pueblo. ¿Por qué están cantando así? Porque Dios les ha salvado. Nos ha salvado en la palabra del Nuevo Testamento del infierno. Nos ha salvado del pecado, de las consecuencias del pecado. Nos ha salvado de la separación eterna con nuestro Creador y nos ha reconciliado con Él a través de un glorioso sacrificio, el sacrificio de la cruz, donde con su sangre Dios hecho carne nos ha lavado de nuestras culpas. Por eso ha venido a ser nuestra salvación. El versículo 18 del capítulo 15 de Éxodo concluye con esta palabra. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Jehová reinará eternamente y para siempre. Con todo lo que esta canción cuenta, con toda la experiencia que este pueblo ha tenido, ellos ya saben para dónde vamos. Porque este Dios no solamente los liberó de la esclavitud del faraón y de Egipto, no solamente los liberó de los peligros del desierto, sino que también los sacó a través del mar rojo por tierra seca y sus enemigos quedaron allí en aquel mismo mar. Nuestra salvación no es temporal. Ellos dicen en su canción que es eterna, es para siempre. Lo que Dios ha hecho no es para un par de meses.
La salvación no es por un par de años. Me encanta que la Escritura dice que el don de nuestra salvación es irrevocable. Dios no te la dio por un tiempo, te la dio en su gracia para siempre. Y cuando nos salvó de nuestros pecados, Dios sabía a quienes estaba salvando, a pecadores antes del arrepentimiento y pecadores después del arrepentimiento. La diferencia es que hoy, cuando pecamos, tenemos conciencia de nuestros pecados y el Espíritu Santo nos guía a confesar nuestros pecados para mantenernos en comunión con Dios. Su salvación tiene garantías. Usted y yo podemos estar seguros en Él. Nuestra salvación entonces es para siempre. Reinaremos con Cristo para siempre. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa idea es para siempre, es eternamente reinando con Cristo por la eternidad. La pregunta mía hoy sería, ¿y usted tiene canción? ¿Cuál es el motivo de tu canción? Oh, yo sé que la gente canta. Algunos cantan porque están deprimidos. Algunos se cantan porque perdieron y cuentan el cuento de su pérdida en su canción. Algunos cantan porque están enamorados de alguna experiencia efímera o pasajera. Pero la pregunta al creyente, ¿tiene usted una canción? ¿Cuál es el tema de tu canción? Dios te ha dado razón para cantar. ¿Cuál es tu canción? Yo estoy seguro que si tienes una canción, no la debes cantar en secreto, porque nuestra canción es para que el mundo sepa la historia de nuestra redención. Mira de lo que Dios me ha sacado. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Esta canción es nuestro testimonio. Es una canción poderosa que convence, que da esperanza al que la escucha y que va a provocar que también desee entender nuestra experiencia. Porque Dios, el Dios Todopoderoso, el que reina, vive en nosotros, reina en nosotros y nosotros también reinamos con Él. Por eso no hay dudas, no hay temor, porque Dios es nuestra fortaleza, porque Dios es la razón por la que cantamos, porque Dios ha venido a ser nuestra salvación para siempre. Gracias por escuchar esta meditación y déjame hacerte una invitación. Yo quisiera que tú también, como este pueblo de Israel, alabes y le cantes a Dios por sus maravillas. No es tan difícil tener la experiencia si tú le abres tu corazón a Jesucristo. Dios ha hecho todas las provisiones por medio de Jesús para que nuestra experiencia sea victoriosa para siempre en Él. Hay 4 cosas que un humano puede hacer en su condición de pecador para tener una vida victoriosa y sentir la fortaleza, la protección de Dios para el resto de su vida. Número 1, reconoce que eres un pecador, que has pecado contra Dios, que has ofendido a Dios y está de acuerdo con Él en que somos pecadores. Segundo, reconoce que por tu propia cuenta no puedes resolver el problema de tu pecado. Una vez manchado con el pecado, el hombre queda impotente, no tiene nada que pueda hacer por sí mismo. La Escritura dice que nuestras ofrendas a Dios se convierten en inválidas, en nada, porque irían manchadas con nuestro pecado. Pero si reconocemos que no podemos hacer nada por nuestra cuenta, lo único que nos queda es reconocer la intervención de Dios a través de Jesucristo. Reconocemos que Jesús vino para salvarnos, que vino en carne, que vivió sin pecado, que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados para redimirnos de la maldición de la ley, para salvarnos para siempre de la consecuencia del pecado. Número 4, invita a Jesús a que venga a tu corazón. Con reconocer que Él nos puede salvar no es suficiente, hay que invitarlo. El Jesucristo dijo que si nosotros lo invitamos, si nosotros clamamos a Él, Él nos responderá. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Y tú puedes estar seguro que si tú clamas a Dios y se invitas a Cristo en tu corazón, a tu corazón para que te perdone tus pecados, la Escritura dice que Él no te va a dejar decepcionado. Al que a mí viene, no le echo fuera. No importa cuál sea tu condición, qué tan grave has caído o qué tan feo sea tu pecado. Si tú clamas al Señor, Él te perdona. Y si tú le invitas a que entre a tu corazón, Él viene y limpia la casa, limpia tu corazón, te limpia de toda maldad, te hace libre
y ahora tienes una libre conciencia para elegir día tras día una vida de obediencia y de amor a Dios. Conoce su palabra. Descubre una iglesia donde se predica a Jesucristo como Salvador personal, único y suficiente. Congrégate continuamente y no dejes de orar. Estas tres claves te darán una vida gloriosa y victoriosa porque te conviertes en parte del cuerpo de Cristo, el ejército más poderoso que hay en este planeta, la iglesia cristiana. Dios te bendiga.